Sean bienvenidos a su canal Acuario Natural. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante que es el sustrato profundo en los acuarios naturales. Antes de empezar con la explicación, quisiera comentarles que el sustrato profundo es el cimiento de cualquier acuario natural. Y para entenderlo vamos a tener que dar un pequeño repaso y muy simplificado al ciclo del nitrógeno. Entonces, pues aquí en esta imagen tenemos el ciclo del nitrógeno lo más simplificado posible. Nos vamos a ayudar entonces del cursor para que les vaya explicando más o menos cómo está el ciclo del nitrógeno. Ahora sí que esto es mucho más complejo de lo que voy a comentarles, pero pues es para que se entienda un poquito rápido y es lo que necesitamos saber. Aquí en esta imagen lo primero que nos podemos dar cuenta es que la mitad del ciclo ocurre en la atmósfera y la otra mitad bajo tierra. Esto va a ser muy importante que lo tengan en cuenta más adelante por lo que vamos a ir viendo. Entonces, el ciclo del nitrógeno empieza siempre en la atmósfera. El nitrógeno atmosférico o N2. Aquí si se fijan, el nitrógeno pues está solito. ¿Qué pasa? Que lo primero que hace es las bacterias fijadoras, procariontes se llaman, fijadoras del nitrógeno, lo convierten en amoníaco. Algunas plantas en conjunción con bacterias en una relación simbiótica fijan el nitrógeno generando amoníaco. El amoníaco también viene de los animales y en este caso de los peces en forma de orina y en forma de excreciones. Es por eso que nos sube el amoníaco en el acuario, ¿sí? Ahora, de ahí, del amoníaco, se va los desechos de los peces y restos de comida, materia orgánica, todo eso libera amoníaco y ese es muy tóxico. Por eso es que son importantes tener en el acuario las bacterias nitrosomas. Esas bacterias convierten el amoníaco en nitrito, o es lo que le llaman las bacterias nitrificantes. Estas pueden estar en el filtro, por ejemplo. Por ejemplo, acá en el acuario, pues en la parte donde está el tezontle están esas bacterias y cumplen esta parte, procariontes nitrificantes. Luego, en tercer lugar, vienen las bacterias Nitrobacter. Estas bacterias Nitrobacter transforman el nitrito en nitrato, que es NO3. Acuérdense, nitrito NO2 y nitrato NO3, ¿sí? Que son tres átomos de oxígeno y uno de nitrógeno para el nitrato y dos átomos de oxígeno y uno de nitrógeno para el nitrito. Ahora, el nitrato es mucho menos tóxico para los peces. O sea, entre más va avanzando aquí el ciclo, menos dañino es para los peces. Pero aquí es donde llega la parte clave o el asunto más importante de todo este ciclo del nitrógeno. Porque para eliminar el nitrato, aquí si se fijan va bajando. Entonces está ya en la parte más profunda de sustrato. Entonces ahí es donde se dan las condiciones anaeróbicas, ¿sí? Entonces aquí va a ser donde estas bacterias lo hacen por un proceso conocido como desnitrificación. Estas bacterias viven en ambientes anóxicos, anaeróbicos, sin oxígeno, y convierten los nitratos NO3 en gases como el nitrógeno, N2, que es el que está en la atmósfera, y óxidos de nitrógeno, que se liberan al aire, que son gaseosos. Entonces por eso vemos que el sustrato del acuario a veces como que manda, después de cierto tiempo, cuando tengan un acuario natural, se van a dar cuenta, manda burbujas de repente, pum, suben burbujas. Entonces, es un poquito más complejo que esto porque también las plantas absorben parte de ese amoníaco, una parte se convierte otra vez en amoníaco, pero ese lo absorben muy rápido las plantas. Pero a grandes rasgos es esto, y esa es la importancia del sustrato profundo, que los procariontes desnitrificantes convierten esos nitratos en N2. O sea, lo que ellos hacen es que como no hay oxígeno en esa parte del sustrato, que ya es la parte profunda, como no hay oxígeno, para ellos poder generar energía, le sacan el oxígeno a los nitratos. Entonces, por eso es que se pueden anular los nitratos y por eso es que ven que de repente suben burbujas porque esa es la acción de esa bacteria. Entonces por eso es importante el sustrato profundo
Y otra cosa muy importante, estas bacterias procariontes que convierten los nitratos en nitrógeno gaseoso necesitan carbono, porque ellas lo que van a hacer es que también van a generar CO2, o sea, van a quemar el carbono y lo van a juntar con el oxígeno del nitrato y con eso ellos van a generar energía, entonces van a generar también CO2. Aquí no se ve esto porque pues es nada más el ciclo del nitrógeno y está muy simplificado, pero ese CO2 también nos va a ayudar con las plantas, ¿sí? Entonces es una situación un poco compleja porque también tienen que ver las plantas en esto, pero a lo que voy es que cuando tenemos un acuario que no cuenta con este sustrato profundo, esas condiciones anaeróbicas que son las que se necesitan para cerrar el ciclo no se van a dar. Y eso es lo que va a generar que estemos constantemente cambiando el agua para bajar los nitratos. Entonces, las plantas van a absorber parte de esos nitratos, pero también las bacterias anaeróbicas en conjunción con el carbono van a ayudar a generar CO2 y también N2, que es el nitrógeno, y N2O, que también es gaseoso, ¿sí? Que son dos átomos de nitrógeno y uno de oxígeno. Está medio complejo, de hecho tuve que hacer una pequeña investigación de todo esto, ya llevo días ahora sí que metido en esto, pero para poder tratar de explicarlo lo más simple posible, pero esa es la gran importancia del sustrato profundo, tener ese lugar anaeróbico donde los nitratos se puedan convertir en nitrógeno y también se puedan convertir en óxido de nitrógeno, ¿sí? Y también otra parte los va a absorber las plantas. Las plantas en sus raíces ayuda mucho porque ahí viven todas estas bacterias. Y por eso es que se ve aquí que el ciclo del nitrógeno necesita una parte de sustrato. Así como necesita una parte atmosférica, también necesita una parte del sustrato para completarse. Y es por eso que el sustrato profundo es el cimiento o la base de un acuario natural. No podemos tener un acuario natural sin un sustrato de por lo menos 8 o 10 centímetros y de preferencia con tierra, grava y sobre todo la arena fina que en otro video lo voy a explicar, pero la arena lo que nos ayuda es a que los detritos se vayan depositando, vayan bajando en el sustrato y eso va a mantener esas bacterias con un flujo constante de carbono, que es su combustible, lo que las va a hacer que estén funcionando y desnitrificando el agua. Bueno, espero que me haya explicado bien y es todo por este video. Ya saben, suscríbanse, denle a la campanita y nos vemos en el próximo video.